Proseguimos, grupo de Antiguo Testamento 1, para darle continuación. Perdón que me haya puesto el chalecito, pero contra lo que se puedan imaginar, yo tengo frío. Iniciamos como si fuera una clase nueva totalmente, en día diferente. Vamos a iniciar con una oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en la clase, en el video anterior, habíamos llegado a terminar lo que era la pregunta 5, que dice ¿qué es el Yom Kippur? Ya lo explicamos. Entonces ahora nos dice que leamos los encabezados del capítulo 17 al 26. Entonces, a ver, les leo los encabezados que nos dicen. Dice capítulo 4, la ley de la santidad. O sea que aquí tiene dentro de la estructura, nos está hablando de un capítulo 4 que es la ley de la santidad. Y dice, el capítulo 17 nos habla de la inmolación y los sacrificios. Del 18, normas acerca de la unión conyugal. 19, prescripciones morales y cultuales. Cultuales, porque alguna vez por ahí alguien se me confundía y me ponía culturales. No, cultuales, de culto, no de cultura, culto nada más. 20, sanciones. Dentro de las sanciones están por faltas cultuales y por faltas contra la familia. 21, santidad del sacerdocio. Ahora me habla de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de los impedimentos para el sacerdocio. ¿Se acuerdan que les hablaba yo que ahí es donde me va a decir que no pueden ser personas, hombres que tengan imperfecciones de ningún tipo? Capítulo 22. Santidad en la participación de los manjares sagrados, o sea, quienes podían comer de la carne de los sacrificios, carne sagrada, que era muy, estaba muy regulado quiénes y qué partes podían comer, ¿sí? Los sacerdotes, los laicos, los animales sacrificados, la exhortación final. Donde me habla de los animales sacrificados, me está hablando también de las características que debería de tener el animal que se iba a sacrificar. Aquí no podemos pensar que, pues, como a veces decimos, bueno, pues que está feíto, que está muy flaquito y feíto, este es el que vamos a ofrecer en sacrificio, ¿no? Al contrario, se tenía que buscar lo mejor, lo más perfecto, que es lo que se podía ofrecer a Dios. Pero bueno, aquí nos van a dar todas las descripciones. En el capítulo 23, ritual para las fiestas del año. O sea, todo el año tenían celebraciones muy importantes y entonces estas 7, creo que son como 7, 8 celebraciones por ahí las que ellos tenían en el trayecto del año, que eran las más importantes, que no podían dejar de celebrarlas, y entre ellas estaba pues el día sábado, obviamente, el Sabbat, estaba en la Pascua y los ácimos. Dejen ver, 1, 2, 3, 4, 5, exactamente, miren, son 6. Yo me recordaba que por ahí eran 6. Dice la Pascua y los ácimos, la primera gavilla, la fiesta de la semana. ¿Se acuerdan de por qué tenemos dentro de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia está el de las primicias, diezmos y primicias? Pues precisamente esto viene desde acá, de la primera gavilla. Luego dice la fiesta de las semanas, el día primero del mes séptimo, o sea que en este caso era... Es el día primero del mes séptimo, el día de la expiación, que ya lo vimos, que es el famoso Yom Kippur, la fiesta de las tiendas y la conclusión. Luego dice complemento sobre la fiesta de las tiendas. La fiesta de las tiendas es más o menos, es la que estaban celebrando cuando le llamaban ellos las Pascuas, porque ponían su tienda y por eso se llegaba toda la fiesta, llegaban todos los peregrinos a Jerusalén. Y por eso estaba lleno Jerusalén
cuando es la pasión de Jesucristo, precisamente porque ellos era el día de las celebraciones de una de las fiestas más importantes de los judíos. Luego dice prescripciones rituales complementarias. Dice la llama permanente, o sea, todo esto que estamos leyendo está relacionado con el culto. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues a los sacerdotes les decía, a ver, la llama que está en el Santa Santorum, por así decirlo, no se debe de apagar jamás, y de esa llama tienen que tomar para prender cuando van a hacer el sacrificio y bla, bla, bla. Bueno, era todo un ritual ahí muy, muy detallado. Dice los panes de la presencia, porque se recuerdan que eran los panes ácimos, cuando decían ellos, dice la Pascua y los ácimos, los panes sin levadura. Entonces ahí viene la prescripción de cómo se tenían que hacer, lo que debían de contener, lo que no podían hacer, en fin. Dice blasfemia y ley del talión. En el Antiguo Testamento se acuerdan que estaba la ley del talión, que era la de ojo por ojo, diente por diente. O sea, tú mataste a alguien de mi familia, tiene que morir alguien de tu familia. O sea, tú me quitaste una esposa, pues me tienes que dar una de tus hijas o una hermana que venga a cubrir el papel de esposa, ¿no? Entonces dice, capítulo 25, los años santos. Dice el año sabático, el año del jubileo, que ustedes ahorita hasta la presente, nosotros escuchamos que en los maestros sobre todo, a veces tienen, creo que después de determinados años de servicio, ellos tienen derecho a algo que llaman el año sabático, un año en que les permiten no trabajar. Están con goce de sueldo, pero no se les pueden tomarse como un año de descanso. Porque entonces aquí también le dicen ellos el año sabático, porque era el año en que dicen ellos que todos tenían que descansar, inclusive la tierra, no la podían sembrar, se tenía que dejar que reposara, porque también se cansaba de estar dando frutos, ¿sí? Pero les da las prescripciones y imagínense, si no daba producto la tierra, pues ¿de qué iban a comer? Pues entonces está regulada la forma en que tienen que cosechar de esa tierra lo que van a consumir ellos, pero no va a haber para vender, ¿sí? Cosas así. Bueno, entonces luego aquí nos dice el año del jubileo. ¿Qué era el jubileo? Bueno, celebraban inclusive que tenían que perdonar deudas, que tenían que dar libertad a los esclavos, una serie de cosas que tenían que hacer en esos años, que eran años que estaban dedicados al Señor, por así decirlo. Garantía divina, consecuencias de la santidad. O sea, ¿qué pasaba cuando alguien cumplía con todo esto y estaba en ese camino de santidad? Entonces dice, de la tierra, rescate de las propiedades. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahí te habla de que si alguien o sea, una persona tenía tantas deudas que le tenían que quitar sus tierras para recuperar esa deuda, o a veces se tenían que vender ellos como esclavos con su familia para poder pagar esa deuda que habían contraído. Entonces aquí te da las reglas o características bajo las cuales se podía comprar la libertad de esas personas, o cómo ellos, si nada más habían vendido su tierra, habían perdido su tierra, cómo la podían recuperar. Entonces acá te da las características, las reglas y todo para poder hacerlo. Dice del pueblo, préstamo y manumisión, o sea, el rescate de esclavos. Si alguien se había visto en la necesidad de vender a sus servidores como esclavos o lo que sea para pagar una deuda, ¿cómo podían recuperarlos? Era lo que se conocía como manumisión, rescate de esclavos, ¿sí? Finalmente resumen bendiciones, pero también maldiciones, ¿sí? Bueno, pues entonces todo esto es lo que nos habla el capítulo del 17 al 26. Ahora nos dice aquí, pregunta 7, dice,
Ya leímos los encabezados, que fue la pregunta 6. La pregunta 7, ¿de qué se trata? Dice, y yo les pongo como respuesta, se trata de cómo separar lo santo de lo profano. O sea, ya leímos todos los títulos, pero ¿qué es el sacerdocio? Fíjense que si nos ponemos a razonar, ¿qué es el sacerdocio? El sacerdocio es una persona que, que es como todos nosotros, que no tiene nada diferente, pero lo único que es que es reservado, que lo ponemos así como que en un grupito aparte, porque él va a estar dedicado al Señor, al servicio del Señor. Entonces dice, estamos separando a un hombre igual a nosotros de lo que es profano, que somos nosotros, a lo que es santo, que es un templo, que es la estructura de una iglesia. O sea, es haber separado un pedazo de tierra, es construir una casa que lo único que tiene de diferente es que está dedicada a cosas santas, a cosas de Dios. Pero es una construcción como las demás, ¿verdad? O sea, también está hecha de piedra, de material, está construida por manos humanas, en fin, es igual que las demás casas. Lo único que sucede es que esa es un pedazo de tierra que se dedica para Dios, para el servicio a Dios, y que va a ser diferente a las demás casas, que son casas profanas, podemos decir, porque son casas que están dedicadas para la vida de los demás. Entonces, ¿de qué me está hablando todo esto? De cómo separan a los sacerdotes, de cómo van a separar las ofrendas, o sea, las ovejitas, los panes ácimos, de cómo se va a celebrar, cómo se celebra una fiesta santa, las fiestas grandes de los judíos, que tienen que ser diferentes de las fiestas profanas que celebran otros pueblos, ¿verdad? Entonces ya vimos que de todo lo que me está aquí detallando, finalmente tiene un objetivo, hacerme notar que no puede ser lo mismo lo que es profano de lo que es santo. No es lo mismo un sacerdote que una gente del pueblo. No es lo mismo una casa común, que en este caso con los judíos una sinagoga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el uso que se les da es diferente. Entonces, así sucesivamente podríamos ir analizando y vamos a ver que todo lo que está, que todo lo que nosotros consideramos santo, es igual a lo que está en lo profano, solamente que se separa porque eso está dedicado al servicio a Dios, ¿sí? Y en el caso de lo que es profano, pues es para el uso común de la gente, ¿no? Entonces, aquí yo les pongo, en resumen, se trata de cómo separar lo santo de lo profano, de cómo celebrar las fiestas, cómo rescatar tierra o esclavos. Dice, leer todos los títulos relacionados antes de los incisos con letra. Entonces, ya vimos de qué nos trata todo esto. Luego dice, ¿qué género literario y tradición encuentras? Pregunta 8. Dice, pues yo encuentro nuevamente, ¿por qué? Porque es de mandato todo, porque les está diciendo, harás esto, harás aquello, te vestirás de esta forma, separarás esto, no permitirás que pasen esto, mantendrás la llama encendida. ¿Qué es lo que está dando? Puros mandatos, puras órdenes. Entonces, el género literario es mandato y litúrgico. ¿Por qué litúrgico? Porque no se está refiriendo nada más a harás esto y ya sin que tenga un sentido. ¿Qué tiene un sentido? ¿Qué sentido tiene todo lo que están, todos esos mandatos que está dando? Es el servicio a Dios, ¿sí? Y el servicio a la gente del pueblo, ¿verdad? Entonces aquí dice, lo que es servicio a Dios es lo que nosotros pensaríamos ahora que es a lo que se dedican los sacerdotes. Entonces ellos, una de las cosas más importantes es el aspecto litúrgico de servicio a Dios, ¿verdad? Entonces dice,
¿Qué tradición tiene? Pues la tradición sacerdotal 100%, aunque en la lista, que es lo que les decía, fíjese que yo me fui a checar estos capítulos en la listita que nos pusieron allí y ahí nos dice que es tradición ya vista, fíjense. Por eso les hice el comentario hace rato, porque yo empecé a checar varios detalles y yo me encontré que me están poniendo allí unas tradiciones que yo siento como que aquí en mi texto, por un lado, me están hablando de que es tradición sacerdotal y en las hojitas del libro me dicen que es tradición ya vista. Entonces, como que, pues no nos vamos a fiar mucho de lo que dice ahí. Nos puede servir de apoyo en algunos aspectos, pero no nos fiemos tanto de eso, sino de lo que vamos aprendiendo acá, ¿sí? Bueno, Levítico 17 a 19. Entonces ahora ya terminamos de leer 17 a 26 en cuanto a encabezados y ya vimos el contexto general. Ahora aquí vamos a ver en Levítico 17 y 19, leer y estudiar. Bueno, nos dice aquí, Levítico 17, ¿de qué se trata Levítico 17? Vamos a empezar. Dice, ¿de qué se trata Levítico 17? Pues si nos vamos acá nos dice, de las inmolaciones y sacrificios. O sea, ¿qué es una inmolación? Es ofrecer algo a Dios. Inmolar, o sea, es como meter en el contexto de, puede decirse, divino, ¿sí? En el contexto, un sacrificio. Es como ya hacerlo como un ritual, no nada más es sacrificar algo, porque yo puedo sacrificar un pollo, una gallina, lo que sea, ¿no? Pero una cosa es sacrificarlo y otra cosa es inmolarlo, porque el sacrificio es el acto físico de que yo lo mate, lo abra y todo. Pero si ya lo hago bajo ciertas características, ya no solamente es un sacrificio, sino ya es una inmolación, porque ya reúne ciertos rituales de culto, ¿sí? Bueno, entonces por ahí va el asunto. Dice, ¿qué prescribe o enseña Levítico 17, 11 y 11 y 14? Aunque está un poco, decimos, ¿por qué me pone primero el 17, luego el 11 y el 14? Tiene su razón de ser. Ahorita lo vemos. Entonces, a ver, vamos a ver. En Levíticos 17, que me está hablando de las inmolaciones y los sacrificios, dice, ¿qué prescribe? Fíjense, yo les digo aquí qué prescribe y ustedes hagan su propio resumen, ¿sí? Dice que Dios es santo, que no dice, y nada humano puede compararse con él. Por eso Israel no puede ser como los demás pueblos, porque también es santo y destruye esa santidad cuando se comporta como los demás pueblos. Porque vamos a ver que más adelante les dice Yahvé, pórtense santos, porque yo soy santo, ¿sí? Entonces, si ustedes son mi pueblo, también tienen que ser santos. Por eso el pueblo de Israel busca no relacionarse con las gentes que no son judías. ¿Por qué? Porque consideran que eso es ir contra el mandamiento de Dios de mantenerse en santidad, porque ellos son el pueblo elegido de Dios. Dice, por eso debe alejarse de todo lo profano para poder entrar en relación con Dios y hacer su voluntad. Dios es dueño de la vida y la sangre es manifestación de vida. ¿Se acuerdan que les decía que para los judíos la vida está en la sangre? Dice, por ello está reservada solo para Dios, porque como Dios es el único que puede dar vida, nosotros no podemos comernos esa vida le corresponde a Dios, esa sangre es de Dios. Por eso el hombre no puede comer nada de sangre ni hacer uso cualquiera de ella, o sea, esa es exclusiva para Dios, ¿sí? Bueno, eso nos dice en el capítulo 17. Ahora veamos qué nos dice en el capítulo 11.
Dice, para Israel, en el capítulo 11 nos va a hablar acerca de los animales puros e impuros. ¿Qué quiere decir? Que había animales que se podían comer y animales que no se podían comer, porque recuerden que la impureza podía entrar por la boca, por el contacto, por la cercanía, por lo que fuera. Entonces, por eso todo lo impuro tenía que estar lejos. En este caso dice, para Israel lo impuro es algo anormal, extraño, insólito. Por tanto, es causa de males. Lo impuro es como una mancha contagiosa de la que hay que alejarse y purificarse. Para Israel el pecado no es estar impuro, sino comportarse como puro siendo impuro, o sea, el engaño. Ese era el pecado, o sea, no era en sí que hicieran cosas impuras, sino el que luego tú no dijeras que habías estado haciendo malas cosas y seguir tu vida en contacto con los demás como si no fueras un pecador. Entonces, ese engaño, eso es lo que más condenaban, ¿sí? Y esto, por lo tanto, impide la relación con Dios, porque al estar tú engañando a los demás, rompías tu relación con Dios y por eso te sobrevenían muchos males. Dice, por otro lado, el pecado sí causa impureza. No son muy claras las razones que hacen impuras algunos casos, porque si ustedes se van ahí a leer todo este capítulo, se van a encontrar que nos dice varias cosas que generan impureza y uno se queda así como decir, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Eso por qué genera impureza? Pues está muy extraño, pero bueno, así está escrito y así lo respetamos. Dice, Jesús pondrá en telo de juicio esta visión de lo puro e impuro y los corregirá para que poco a poco vayan entendiendo el verdadero sentido de la pureza. O sea, vean por qué es rechazado Jesús, porque esto que vinieron manejando por años y años y siglos los judíos, de repente llega Jesús y les dice, esto no genera impureza. ¿Sí? Esto no es malo. Esta enfermedad no es castigo de un pecado o castigo que te venga de Dios. Esta enfermedad es consecuencia de nuestra naturaleza humana. Claro, él no utiliza estas palabras, ¿verdad? Pero se los hace ver de alguna manera. Entonces, todo esto es lo que él llega a corregir. Finalmente, en el capítulo 14 nos habla de las purificaciones de los leprosos. Dice, ritual que recoge acciones simbólicas muy antiguas y el sacrificio final es el punto culminante del ritual, porque primero les dicen que si tienes que ir al sacerdote, que te revise las manchas, que tienes que esperar tantos días, que si las manchas progresan, si las manchas desaparecen, si te aparecen granitos y bla, 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 o sea, te va diciendo todo eso y ya después de que haya sido sanado o si creció la lepra que queda determinada que es lepra, pues te van a sacar del pueblo, te van a mandar a vivir con los leprosos, pero si sanaste tienes que hacer un ritual, tienes que hacer una ofrenda, ¿verdad? Un sacrificio. Dice, al hablar de la lepra, el sacrificio final es el punto culminante del ritual. O sea, después de haber hecho todo este proceso para determinar si era lepra o no era lepra, si eras puro o impuro, es como tienes que ofrecer un sacrificio. Dice, el hablar de la lepra de las cosas, también, porque hay una parte donde te habla que también las casas sufrían lepra, los vestidos sufrían lepra, objetos que llegaban a sufrir lepra. Entonces, uno se queda así como, ay caray, eso sí como que para la mentalidad de nosotros en esta actualidad eso no es posible, ¿verdad? Que sí se contaminan las cosas, porque ahorita con lo del COVID-19 podríamos decir que es una lepra, que es súper contagiosa y que se le pega a las cosas, ¿no? Pero bueno, entonces acá dice, el hablar de la lepra de las casas se refiere a costumbres referentes a fenómenos considerados anormales. También es lo mismo para la lepra del vestido, de las cosas, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces viene la pregunta 11. ¿Qué prescribe Levíticos 19, versículos del 1 al 2 y el 18b?
Dice, primero se los voy a leer. Perdón. Dice, perdón, ando un poco mal. Dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a toda la comunidad de los israelitas y diles, sed santos porque yo Yahvé, vuestro Dios, soy santo. ¿Se acuerdan por qué venía eso? En el 18b nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. Entonces, si esto dicen esos versículos, ahora contesto la pregunta, ¿qué me prescribe? Pues prescribir es decir, ¿qué me está indicando? ¿Qué me está haciendo ver? ¿Qué me está enseñando? Bueno, pues aquí me está dando una disposición, me está haciendo ver que tengo que ser, dice, que tengo que ser santo porque Dios es santo. Y luego que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Estas son las prescripciones o los señalamientos que me hace en estos versículos. Pregunta 12. Haz un comentario con referencia al Nuevo Testamento. Dice, en Hebreos 15:20, ahora ya todo esto que leí antes de Levítico me dice, ahora, ¿en dónde has visto esto en el Nuevo Testamento? ¿O qué me puedes decir? ¿Cómo aparece o cómo tiene su fundamento que luego se hace resaltar en el Nuevo Testamento? Bueno, pues aquí nos dice, en Hechos 15:20 se reafirma el no comer sangre ni carne de animales ofrecidos a los ídolos. A ver, miren, por ejemplo, si yo me voy a Hechos 15:20, Hechos 15:20. Aquí está. Aquí está. Fíjense lo que me dice. Dice, les diremos por escrito que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza de los animales estrangulados y de la sangre. ¿Quién dijo eso? Santiago apóstol. Cuando se acuerdan que estaban en disputa San Pablo con los apóstoles, porque estaban pidiendo que ellos tenían que cumplir ciertas reglas a rajatabla, leyes, costumbres judías, como era la circuncisión, como era el que tenían que, el hecho de no comer determinadas carnes, querían que cumplieran con todo esto que acabamos de leer del Levítico. Los gentiles o todos aquellos que se convertían al cristianismo, ¿no? En este caso a seguidores de Cristo. Y entonces Santiago finalmente les dice, fíjense lo que dice aquí, por ejemplo, dice discurso de Santiago. Dice, cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra. Hermanos, escuchadme. Simeón ha referido cómo Dios intervino por primera vez para procurarse entre los gentiles un pueblo que honrase su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas, según está escrito. Y bueno, ahí dice lo que dice en el Antiguo Testamento. Dice el Señor que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. Por esto juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Y les diremos por escrito que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Que resume todo, es nada más decir, no adoren ídolos, ¿sí? Por así decirlo. Dice, no vuelvan a seguir con sus ídolos, no cometan actos impuros, sí, pero ya estamos hablando un poco ya más con lo que conocemos nosotros después de que viene Jesús a dar una visión más clara de los mandamientos, ¿sí? Y finalmente dice que no coman animales estrangulados y que no coman sangre. Que se sigue manteniendo
todavía no se tenía muy claro después con las palabras de San Pablo, con lo que Cristo deja dicho, ya se hace un análisis más detallado en donde qué es lo que nos dice Jesús. A ver, aquí les digo yo, otro detalle, dice, ahorita les platico lo que les iba a decir. Dice en San Mateo 15:11, Jesús dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de su boca. Aquí estamos hablando, dice, cómo Jesús viene y hace un lado esto que habían dicho, no coman carne de los ídolos, no coman sangre, animales que sean impuros, no esto, no el otro. Y todo esto, todavía ellos no habían comprendido claramente que Dios está echando esto abajo. Jesús está haciendo a un lado esto al decirles, no te contamina lo que te comas, sino lo que sale de tu boca, porque se entendía que lo que sale de la boca es lo que sale del corazón. Eso es lo que te hace pecar, eso es lo que te hace impuro. No el que te comas un pedazo de carne de puerco, no el que comas acompañado de un pagano. O sea, porque aquí parte, más adelante vamos a ver también por qué es condenado Pedro, ¿sí? Aquí le dicen, vean, en Hechos 10:15 nos dice, la voz le habló por segunda vez, no llames profano a lo que Dios ha purificado. O sea, eso le dicen a Pedro. En Hechos 11, del 2 al 10, está Pedro diciendo, oí también una voz que me decía, Pedro, levántate, sacrifica y come. ¿Y qué es lo que le decía que comiera? Porque dice que tuvo en su visión que había aparecido ahí un mantel y había cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves. Y le dice, ya ve Dios, sacrifica y come. O sea, de cualquiera de estos, es más, de todos si puedes comer. Y entonces Pedro dice, yo respondí, de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada profano e impuro, ¿sí? Y la voz venida del cielo me habló por segunda vez. Todo esto lo está narrando Pedro, ¿sí? No llames profano a lo que Dios ha purificado. Y esto lo repitió 3 veces. ¿Qué tal? Entonces, con esta expresión, Jesús quita parte de lo que acabamos de leer en el Levítico, en donde nos dice que este animal se podía comer, este no se podía comer, esto, no coma sangre, no esto, no el otro. O sea, todas esas prohibiciones, Jesús les dice, esto no es cierto. En su momento tuvo sus razones, ¿verdad? Tuvo sus razones porque recuerden que los judíos vivían en medio de pueblos paganos. Entonces, el haber hecho algo similar como comer la carne sacrificada a los ídolos, como comer carne, era asemejarse a los pueblos paganos. Y entonces estamos mirando que tanto Moisés como los profetas, los sacerdotes, Yahvé, por boca de todas estas personas, estaba tratando de educar a su pueblo. Sacarlo de ese paganismo y que no cayeran en la tentación de caer en costumbres paganas. Entonces, el mandamiento en la época del Antiguo Testamento tenía su razón de ser y era bueno, pero cuando ya llega Jesús, les dice, ya no. Sí, cuando platicamos en el Antiguo, cuando vimos Nuevo Testamento que hablamos de las bodas de Caná, se recuerdan que al inicio dice que había 6 tinajas de piedra que estaban vacías, porque ahí ponían el agua para que se purificaran las personas que entraban a la fiesta. El significado teológico de estas 6 tinajas, primera, las 6 tinajas, el número 6 es un número imperfecto. El número perfecto es el 7. Entonces, por eso comentábamos que el anticristo lo representan con 6, el 666. ¿Por qué? Porque es imperfecto. No alcanzó a ser un número perfecto como para ser Dios. Se quedó atrás, por eso es el anticristo. Dios es el número 7 porque es perfecto.
¿sí? Ahora, esas tinajas vacías representan la ley mosaica, todo esto que estamos mirando, ¿sí? Porque al decir que estaban vacías, quiere decir que ya habían dado todo lo que tenían que dar, que fueron buenas en su momento, buenas y necesarias, pero ya estaban vacías, ya estaban secas, ya no podían dar más. Ya estaban en un punto en donde ya era necesario volverlas a llenar, pero ahora llenarlas de una ley nueva, santa. En este caso, cuando las vuelven a llenar de agua que Jesús convierte en vino, ya está dando la nueva ley. ¿Qué quiere decir? Que ya la purificación no va a venir porque no comas o porque comas determinadas cosas o porque hagas determinados sacrificios, sino la purificación ya llega exclusivamente por la sangre de Cristo, que está aboliendo de alguna manera esa ley, pero no es abolirla porque no es quitarla, más bien es perfeccionarla, porque está perfeccionando esas leyes que estaban incompletas. O sea, como en el caso del 6 que decíamos, por eso se manifiestan 6 tinajas. Entonces ya vieron cómo todo tiene su razón de ser. Bueno, pues entonces, esta es la respuesta a todo esto que comentamos, que les deje una idea de, haz un comentario con referencia al Nuevo Testamento. Yo espero en Dios, de veras, que para si Dios me lo permite, yo pienso que para el próximo semestre, en enero, el año próximo, ya podamos tener clases presenciales, y si no, yo voy a hacer todo lo posible, aunque tengamos un poco de problemas por acá, yo voy a tratar de que las clases sean presenciales. ¿Por qué les digo esto? Porque yo quiero o pretendo que cuando califiquen, para dar calificación de este semestre, en enero yo tenga la oportunidad de revisar sus libretas físicamente y que tengan todos sus cuestionarios contestados. Ya les dije que no me los tienen que contestar tal cual con las respuestas que yo les estoy dando, porque las respuestas que yo les estoy dando a lo mejor son muy extensas, porque se trata de que yo les estoy explicando, ¿sí? Que les quede claro. Pero ustedes pueden ser un poquito más breves en sus respuestas. No se espanten que tienen que escribir todo lo que yo les digo. Yo se los digo por explicación, pero ustedes pueden ser breves en sus respuestas. Pero sí voy a revisar que tengan sus cuestionarios completos, porque eso me va a dar la pauta de entender que por lo menos le prestaron un rato de tiempo para contestar sus cuestionarios, leyeron las Sagradas Escrituras, leyeron su texto para poder contestar, porque si no hacen ambas cosas, no podrían dar respuesta a sus cuestionarios. Entonces, por favor, contéstenlos, y yo espero que sí ya voy a tener oportunidad de revisarlos, y a lo mejor hasta lo podamos comentar ahí personalmente, ¿sí? Entonces, vayan dando respuesta a todo esto. Con esto concluimos lo que sería el equipo 1, que se dedicó al libro de Levítico. Entonces ya llevamos 3 que ya revisamos de lo que es el Pentateuco. ¿Qué vimos? Génesis, Éxodo y Levítico. Y ahorita vamos a empezar a ver lo que es de Números. Entonces, en Números les hago una pequeña introducción. Así como ahorita ya vimos que entonces el Levítico son puras normativas, leyes que nos van a hablar de la pureza, la impureza y demás. Aquí les hago un comentario, por ejemplo, ¿por qué Jesús está tan molesto con los maestros de la ley, con los fariseos, con los con todas las personas que estaban en el poder dentro del Sanedrín? Porque les dice, hay una parte del Evangelio donde les dice: ay de ustedes, maestros de la ley, que han hecho una ley tan pesada
que no la quieren tocar ni con un dedo, dice. Ustedes no la tocan con un dedo, pero les han puesto una carga tan pesada a toda la gente del pueblo que para ellos es difícil cumplirla. Imagínense cuántas personas del pueblo humilde y sencillo podía cumplir con todas estas prescripciones que vimos ahorita en el Levítico. Casi nadie, ¿verdad? Y entonces esto era desmoralizante para el pueblo sencillo, porque cuando te presentan, por ejemplo, es como si a nosotros ahorita nos dijeran, sin que tuviéramos el apoyo de los sacramentos, la instrucción religiosa, el bautismo, bueno, todo lo que tenemos ahora para apoyarnos y poder buscar nuestra salvación, que nada más nos dijeran, tienes que cumplir con todo esto para alcanzar la salvación. Pues se nos haría así como que desmoralizante de decir, no puedo. Entonces casi nadie se puede salvar, porque es muy difícil cumplir todo esto. Claro que ya con la preparación que vamos obteniendo, pues vamos mirando, pero tengo los sacramentos, pero tengo la catequesis, tengo la Eucaristía, que es lo máximo de lo máximo, porque ahí no solamente voy a nutrirme con el cuerpo de Cristo, sino también con la palabra, o sea, todo aquello que es base de mi fe, lo voy a vivir en la Santa Eucaristía. Entonces, pues ya voy mirando que no, que nada más, sí es difícil porque finalmente todos somos pecadores, pero ya no me resulta tan desmoralizante, sino que ya más bien me siento motivado a luchar por conseguir mi salvación. Bueno, pues así en este caso, eso es lo que les estaba tratando de decir Jesús a los maestros de la ley. Dice, hicieron tantas leyes, tantas cosas tan complicadas que para la gente sencilla, la gente común, no las puede, no se las sabe todas, no puede cumplir con todas, y entonces para ellos quedan así como decir, no, pues ¿cuándo me voy a salvar, no? Muchos pues se abandonaban a ni siquiera intentar cumplir, los otros sí lo intentaban cumplir, pero se les hacía muy pesado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ahora vamos con lo que es números. Aquí, como pueden ustedes estar mirando todos estos libros que hemos estado mirando, quitando Génesis y Éxodo, lo que es Levítico, se nos puede hacer una lectura pesada, aburrida, y no les digo ahorita que veamos números. Sin en cambio, si ya vamos entrando a su sentido profundo, encontramos, como ahorita les decía, tiene su razón de ser cada uno de los libros y por qué lo estamos mirando, ¿sí? Entonces, a ver, ahorita ya estamos en el minuto 42. No vamos a llegar, yo creo que mejor lo suspendo acá para que de lleno en la próxima clase nos veamos completo números, y yo creo que tendremos una tercera clase para ver Deuteronomio para dejar concluido esto. Pero concluyendo esto, yo también les digo que se animen, que no se me desmoralicen, porque si ustedes se van al término de este tema, prácticamente estamos en la mitad del libro. Entonces, para estar a principios de octubre, por así decirlo, y ya ir a mitad del libro, resulta estimulante porque eso podemos decir que pues sí vamos a terminar nuestro curso en este semestre corto. Bueno, pues nos despedimos con una oración a la Virgen Santísima y nos estamos mirando. Ahora sí, este video se los voy a subir como a media semana. Y de que 8 días nos estamos mirando en el próximo video para empezar a ver números. Bueno, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ojalá tengan el deseo, el tiempo y las ganas de rezar el Santo Rosario todo este mes, de preferencia todo el tiempo, pero si no, por lo menos este mes hagamos un esfuerzo. Es el mes dedicado a la Virgen del Santísimo Rosario. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.